Era una tarde cualquiera. Las calles estaban llenas de voces, de risas, de pasos. Nadie iba armado. Solo llevábamos coraje y esperanza. La protesta comenzó como una broma política. Una caja de muertos que representaba el rechazo del candidato impuesto. Pero lo que era una sátira se convirtió en una tragedia. Ramón, fíjate que voy a tomarme la libertad de citar un texto que tú mismo nos hiciste favor de compartir para que nos ayudes a extender y a entender, digamos, desde tus palabras, tu pensar sobre ese acontecimiento. Y cita, el pueblo no estaba armado ni tampoco hicimos daños públicos. El único daño fue en la tienda de deportes Carmona en la callejuela Padilla. El señor Carmona era uno de los miembros del PRM, que así se llamaba el hoy partido PRI. Poco antes de las 10 de la mañana, el día 2 de enero, estaba yo esperando a un amigo en un billar que en aquel entonces estaba ubicado en la esquina de la callejuela Padilla y la Plaza de León, cuando el dueño del local nos pide a los que estábamos presentes que por favor saliéramos, porque iba a cerrar. Ya la chusma se acercaba. Para allá vi que habían tirado algunas mercancías al suelo, pero no habían golpeado a nadie y me uní al grupo. Pasamos frente al palacio y se nos unieron otros y fuimos por la Pedro Moreno rumbo a la calzada. Cierro cita. Ramón, junto con este acontecimiento, platícanos si es posible traer a la memoria. Mencionaba hace rato que esta historia no se hizo en un par de horas o en un par de días. Antes hablábamos de que se había habido una manifestación en Parque Hidalgo y que había otro tipo de inconformidades, incluso ya decía Mariano, por la imposición de este personaje en el partido, Ignacio Quirós. Entonces, ¿qué nos puedes decir desde tu memoria y desde estos hechos, más allá de esta información? No puedo agregar mucho informativo de que prácticamente concentrado, todo eso fue lo que pasó. La manifestación que hubo del día 2 de enero empezó precisamente por el ataque que habían hecho a la Deportes Carmona. De ahí se empezó a unir gente por todos lados. Como digo, nosotros caminamos rumbo a la calzada y de esquina tras esquina se nos iban huyendo. Estuvimos en la calzada hasta como las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde no sé de dónde salió la idea de que vamos a vestir al mudo de mujer para simbolizar que ya lo matamos a Quirós. La funeraria Sapier, ¿cierto? Fue la que nos regaló la caja y el mudo doblemente asistió a vestirse de mujer y subirse a la caja. Ya como a las 4 de la tarde empezamos la cabalgata al centro, pero ya toda lo que viene siendo lavadero, de cada boca calle había grupos de gente que se nos fueron uniendo y uniendo y uniendo. Cuando llegamos a la plaza ya cerca de las 7 de la noche, ya no estábamos solos, ya la plaza estaba llena, pero como llevábamos la caja de muertos, poco a poco nos fueron abriendo paso hasta que llegamos al frente del palacio. Temporada 3, episodio 2, La Noche de la Matanza. Invitado especial en este episodio, don Ramón Gascón. El sol comenzaba a caer. Eran cerca de las 7 cuando los manifestantes llegaron a la plaza. Miles de personas, mujeres, niños, familias enteras, gente del barrio, zapateros, comerciantes. León entero estaba ahí. No había nadie armado. Cuando cargamos con la famosa caja de muertos que pusimos ahí al mudo, simbolizando que era la madre de Quirós y que le habíamos dado en la madre a Quirós. ¿Ok? Eso fue simplemente un truco. Yo no sé quién sacó la idea y a lo mejor ellos mismos lo hicieron después de que nosotros tiramos la caja de los muertos ahí en la Plaza de León, tal y como nos la dieron en la casa esta de funeraria Sapien. No tenían siquiera un rasgón de pintura.
Y yo he leído que nosotros andábamos con una caja de muerto roja y negro. Jamás se pintó esa caja de ninguna forma. Eso fueron mentiras. Y hay una toma que me tocó verla en la televisión de cuando aventamos la caja al suelo, cuando empezaron a disparar los soldados. Y yo estaba atrás de la caja de los... Bueno, yo estaba al frente de la caja, porque fue el mudo el que me pidió que lo acompañara para no sentirse solo. Entre tanta gente que íbamos ahí cargando con la caja de muerto, él se sentía solo. Y nos conocíamos nada más de vista, porque jugábamos billar en el mismo billar, que estaba ahí en la esquina de la calle Juan La Padilla, y al terminar el edificio de Palacio. Ahí había un billar. Y allí nos juntábamos cuando no teníamos nada que hacer, ahí nos metíamos. Y yo estaba tratando de aprender a jugar la carambola, porque se me hacía un juego muy inteligente, la carambola, en lugar del billar. Pero pues no tenía los medios para practicar, ¿no? Era un chamaco, acabo de decir, de 16 años. Pero hoy lo que me hace, hasta en cierta forma, sentirme avergonzado por esta razón. Yo, hasta estos años, he empezado a hablar de lo que me tocó ver. Me remordió la conciencia de haberme callado por tantos años. La historia oficial diría que hubo 30 muertos. Pero los que estuvieron ahí, los que vieron, los que sangraron, saben que fueron muchos más. Ametralladoras, balas explosivas y un gobierno que nunca pidió perdón. ¿Cuánta gente cabe en la Plaza de León para que hubieran 30 muertos? ¿40? Cuando estaban a fuego de ametralladora y balas, óiganme, ¿a quién quieren tomarlo el pelo? Con una bala de ametralladora pueden agarrar 5 o 6 gentes a la vez. Lo mismo con la bala explosiva. A mí me tocó ver en el Pascual Guerrero de esa noche 2 incidentes. Uno que no fue muy gráfico, fue una mujer, una joven, digamos una mujer de unos 20 años, chaparrita, que llevaba un bulto enfrente de ella, frente al estómago. No se veía que hubiera nada de sangre saliendo de ese bulto, pero ella iba gritando, corriendo, mi niño, mi niño, mi niño, ay, mi hijo. Y se veía que el vestido de ella, la falda de su vestido, estaba chorreando sangre. Ella iba corriendo pegada a la pared, iba pegando toda la sangre a la pared con su vestido. Pero más adelante, donde la segunda parada que me tocó parar en el portal, antes de salirme, me tocó ver un señor alto, moreno, que venía corriendo y su altura la sacaba de todos los que lo cubrían. Y de repente su cara, su expresión cambió, paró él y se va hacia atrás de repente. Cae, pega la cabeza en el suelo, se abre la cabeza y se extiende de la parte de los hombros la columna vertebral pegada a la masa encefálica, palpitando todavía. Eso es una cosa que me impactó muchísimo. Yo ya estaba en el segundo descanso, que estaba a 3 pilares antes de salir por la Juárez. Al ver eso, que cayó aquello, y la columna vertebral que salió de su cabeza con la base encefálica, y aquello palpitando, dije, patas para cuando las quiero, a correr. Y salí corriendo de ahí inmediatamente. Di la vuelta a salir de la Juárez cuando empezaron las ametralladoras. En ese momento fue cuando empezó. Eran cerca de las 9 de la noche. No había habido disparos. El pueblo de México no estaba armado. No había necesidad de que llevara ametralladoras. Y mucho menos los soldados que estaban en la plaza. ¿A qué delito estaban atacando? ¿Qué les había hecho el pueblo? Nada. Las balas llovieron sin aviso. Nadie disparó contra los soldados. Nadie se defendió. No había armas, solo miedo. Las calles se llenaron de cuerpos y gritos. Esa noche, León no durmió. La plaza, que antes fue de reuniones y fiestas, se convirtió en un infierno.
¿Cómo se genera este conflicto? Porque pudo ser hasta, bueno, político, obviamente. ¿Cómo se genera este conflicto? Porque no fue de que de repente en la plaza se diera la balacera. O sea, fue toda una construcción de acontecimientos que se fueron dando. Recuerdo haber encontrado información sobre la manifestación que se reprimió en el Parque Hidalgo. O sea, esto ya llevaba como su tiempo. Mariano, en este sentido de los partidos o grupos, ¿cómo se estructuró? ¿Qué sentido tenía esta lucha, si es que lo había? Bueno, todo fue a raíz de la cristandad. Allí se originó la definición de las personalidades, tanto del oficialismo como de León, que pues representaba todo lo contrario al oficialismo. ¿Por qué? Porque uno de los primeros ecos de esos años fue lo que Calles pretendió hacer institucionalizando la revolución, lo cual pues es hasta semánticamente absurdo, porque si es revolucionario algo no puede ser institucional, y si es institucional no puede ser revolucionario. Entonces, crear un partido para institucionalizar la revolución es una cosa absurda en su propio nombre, es excluyente de sí mismo. Entonces, lo que comenzó Calles a hacer con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, fue contestado desde esta zona del país y particularmente desde León, a través de un movimiento que no se creó como un partido político, sino como un grupo de unión, como un grupo de unidad nacional, que fue la Unión Nacional Sinarquista. En esta época el PAN no tenía ninguna presencia en León. Lo que tuvo una presencia gigantesca fue la Unión Nacional Sinarquista, porque tuvo líderes de una calidad enorme, como Juan Ignacio Padilla, por ejemplo, que fue uno de sus ideólogos y que escribió el libro Sinarquismo contra Revolución, don Salvador Abascal, el licenciado Trueba, José Antonio Urquiza. Todos ellos fundaron la Unión Nacional Sinarquista y todo el pueblo de León se sumó a la Unión Nacional Sinarquista. Y cuando el Partido de la Revolución Mexicana postuló a un candidato impopular procedente de un gobierno impopular que había originado tanto daño como la represión cristera, que aquí tuvo una de sus peores consecuencias, pues es natural que aquí haya surgido un movimiento no partidista, no político, sino cívico. Muchas veces he repetido la frase del conde de Romanones: los partidos parten, las uniones unen. Por eso la Unión Nacional Sinarquista, arquista es la conjunción de dos palabras griegas que significan con gobierno, un gobierno institucional, un gobierno emanado realmente de las necesidades y de los deseos y de la voluntad de una comunidad acostumbrada al trabajo. Y a través de la Unión Cívica Leonesa, que fue uno de los membretes con los que funcionó la Unión Nacional Sinarquista en León, fue lo que originó que se buscara un candidato de origen ciudadano, no de origen partidista. Entonces se produjo el primer enfrentamiento con un gobierno federal que intentaba monopolizar el poder, que fue el Partido de la Revolución Mexicana, por muchos años después PRI, y la Unión Cívica Leonesa. Cuando se infiltró el sinarquismo a fines de los años 40 y principios de los años 50, León siguió siendo sinarquista. Y cuando definitivamente el sinarquismo comenzó a decaer porque fue infiltrado hasta adentro, fue podrido desde adentro, porque así se lo propuso el gobierno federal, entonces a la gente de León no le quedó otra opción de oposición más que el Partido Acción Nacional, el PAN. Pero en realidad en el movimiento del 2 de enero, el PAN no participó. Lo hizo la Unión Cívica Leonesa y lo hizo la Unión Nacional Sinarquista. Ahora que ha gobernado el PAN, pues sí, el PAN en gran medida ha rescatado la memoria del 2 de enero, un poco atribuyéndosela a su propia historia del Partido de Acción Nacional, pero la verdad es que el movimiento del 2 de enero fue generado no por el PAN, sino por la Unión Cívica Leonesa y por la Unión Nacional Sinarquista, que eran uniones y no partidos.
Esa fue la noche en que León habló y el gobierno respondió con fuego. No solo cayeron personas, cayó también la confianza, la inocencia, la fe en un gobierno que prefirió callar las voces antes que escucharlas. Esa fue la noche que León no olvidó. Final, parte 2 de 3. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir conociendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Raúl Padilla e invitados especiales. Locutores, Raúl Santana y Emma Cuán. Dirección general, Mauricio Aguirre. Diseño de audio, Raúl Santana, Oscar López y Carla Hinojosa. Derechos reservados, Tertulia AC.